El nuevo capítulo de Boruto, Naruto Next Generations, como es costumbre, ya está en el aire. Y por supuesto, ya te tengo anotadas las 7 cosas curiosas, detalles, paralelismos, comparaciones y un montón de otras situaciones que seguramente te resultarán interesantes, ya que hay algunas diferencias con la novela original, Naruto Shinden, el día padres e hijos. Por supuesto, estamos en un arco que está sirviendo como transición para lo que veremos próximamente, que esperemos sea ya finalmente la adaptación del manga. Así que acompáñame para ver estas diferencias que existen en relación con la novela con este nuevo capítulo de la franquicia. Ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Muy bien, comenzamos con la escena inicial de este capítulo, ya que está basada levemente en lo que fue la novela, es decir, en cuanto al gag cómico. De hecho, es muy interesante ver cómo es que trataron de respetar hasta cierto punto lo que se leía en las páginas del libro. Esta escena de la reunión oscura donde están un montón de personas de manera sospechosa diciendo cosas es lo que se nos relata, pero en la novela nos explican que están preparando la venganza del dios del trueno, algo así como la técnica que utiliza Minato. Posteriormente todo resulta ser una broma y en realidad solamente estaban hablando de implementar un nuevo tipo de hamburguesa que sería a la franquicia de Thunder Burger, es decir, las hamburguesas que se reparten en el mundo de Boruto, y es donde usualmente él y sus compañeros de academia terminan yendo a comer después de una misión, por lo que únicamente lo interesante de esto era el nombre de la hamburguesa y que nos resulta familiar en relación a la técnica del cuarto Hokage. En este capítulo podemos volver a observar esa especie de aura roja que le brota a las esposas y madres en Boruto cuando están completamente furiosas. Este es un hecho que se vio por primera vez en la dulce Hinata Uzumaki en el momento en el que su esposo Naruto y Boruto estaban peleando por lo que le darían de cenar a Himawari, quien estaba enferma. Esto en el capítulo número 18 de Boruto. Por supuesto, esta solamente es una representación de mostrar enojo extremo y bajo ninguna circunstancia se tiene que interpretar como que tienen alguna especie de chakra superpoderoso que brota de sus cuerpos. Solamente verdaderamente el punto clímax en que una madre y esposa está harta de la discusión entre su esposo y a veces sus hijos. Resulta muy interesante que la anciana que aparece en este episodio realizando sus trampas es también una shinobi, por lo tanto puede hacer uso de ninjutsu y nos muestra una pose de manos muy parecida a la que utiliza Shikamaru para crear su Kage Mane no Jutsu. Aún así, esta anciana tiene un poco más de trasfondo en lo que respecta a la novela, pues allí nos explican que de hecho sí era una shinobi muy habilidosa y tenía un apodo por el que era conocida durante sus batallas, la princesa de la dulzura o la princesa de los dulces en otra adaptación. Esta anciana utilizaba jutsus de elemento tierra, es decir, Doton, para poder potenciar sus pastelillos y que de esta manera sirvieran como una herramienta de ataque al mismo tiempo, haciendo los mochis y dumplings ser verdaderamente armas. Podrá sonar un poco ridículo, pero lo cierto es que tiene un poco de razón y mayor justificación que ver a una anciana utilizando jutsus de la nada. Como sea, en el anime no se molestan en explicarnos mucho que de hecho la anciana en realidad sí tenía un trasfondo y que posible participó en la cuarta gran guerra ninja utilizando sus habilidades ya sea en el sector de alimentación o en el campo de batalla. Desgraciadamente solamente se nos muestra y ni siquiera el nombre se nos da en concreto, pero aún así la novela hace un mucho mejor trabajo presentándonos a este personaje. En este capítulo podemos ver cómo es que Karui utiliza su elemento rayo. Créelo o no, Karui no está enlistada como ninguna usuaria de ningún elemento, al menos hasta el momento que se haya visto, y es este el primer episodio en el que realmente podemos observar que es usuaria de Raiton. Es por lo menos interesante y podríamos decir en cierto grado obvio que tratase de dominar este tipo de chakra elemental debido a que ella proviene del país del rayo y vive en la aldea de la nube o vivió en la aldea de la nube.
Como sea, es interesante ver que Karui puede utilizar este tipo de elemento para hacer ataques similares a un Chidori bastante leve, y es muy posible que con el entrenamiento adecuado Karui pudiese inclusive haber alcanzado la armadura de rayo en un menor nivel de la que utilizan los Raikages. Aún así, la esposa de Choji finalmente nos muestra las garras y no únicamente se limita a utilizar la espada y los puños para atacar a sus rivales como en Shippuden. Desgraciadamente, Estudio Pierrot decidió saltarse uno de los momentos más emotivos de la novela, ya que básicamente los personajes como Chouchou, Choji y Karui no han tenido tanto trasfondo y por tanto no han sido trabajados, lo que provoca que el público no esté tan familiarizado con ellos o sencillamente no les interese conocer más de estos personajes. Sin embargo, en la novela nos colocan que Choji tiene una visión de su sensei, Asuma, ese personaje que murió durante el arco de Hidan y Kakuzu en Naruto Shippuden, tendría una breve aparición y sería su aparición en Boruto Naruto Next Generations. Desgraciadamente, Pierrot decidió que esta escena no estaría incluida dentro del anime. En la novela nos explican que Choji, cuando está utilizando las alas de mariposa, tiene una pequeña alucinación, visión o recuerdo de Asuma Sensei cuando este era más joven, es decir, cuando Choji aún era un genin y relativamente Asuma tenía poco tiempo de conocerlos. El sensei siempre fue amable con Choji y a pesar de todo estaba dispuesto a pagar sus glotonerías a cualquier restaurante que fueran. Finalmente, la visión es interrumpida cuando Choji se da cuenta que en realidad no está hablando con Asuma Sensei, sino que únicamente estaba alucinando a este personaje y se trataba en realidad de su padre, Chousa Akimichi. Aún así, la aparición de Asuma hubiese sido un detallazo a incluir en este episodio, pero desgraciadamente el estudio decidió jugar a la segura y no lo colocaron en ningún momento. Para nadie será una sorpresa que originalmente en la novela ninguna de las escenas en las que aparece Boruto Uzumaki existen. Es decir, el personaje prácticamente no sale en ningún capítulo de la novela, salvo por el último y en un pequeño pedazo. Generalmente, estas novelas están centradas en padres e hijas, es decir, Naruto y Himawari, Sasuke y Sarada y por supuesto Choji y su hija Chouchou. Sin embargo, Boruto sí hace una aparición al final. En el anime, aparentemente no querían dejar fuera al protagonista que le da título a la serie, y es por eso que decidieron agregar varias escenas en las que el personaje no tenía nada que hacer. Por ejemplo, Boruto descubriendo todo este rollo de las hamburguesas en realidad jamás sucede. Todo este rollo de las trampas sí sucede, pero no es descubierto por Boruto en ningún momento. De hecho, Boruto ni siquiera tiene que combatir o pelear, ni se ve sorprendido por los jutsus de la anciana que utiliza los dumplings. En realidad, todo esto se demuestra porque Rock Lee y Metal Lee, Shikamaru y Shikadai y por supuesto Inojin y Sai son los que verdaderamente combaten contra el dumpling gigantesco. Boruto únicamente está ahí para que no nos olvidemos quién es el protagonista y seguramente porque Pierrot quiere dejar bien en claro que todo tiene que girar absolutamente en torno al Uzumaki, protagonista que tenemos actualmente. Verdaderamente no era necesario incluirlo. Por último, en la novela hay un capítulo especial que incluye a Shino Sensei. De hecho se llama Interludio o Intermedio con Shino Sensei, en el cual nos explican que verdaderamente se siente muy solo ya que él no tiene un hijo. Al final, Shino Sensei decide ir a visitar a su padre para poder pasar el día padres e hijos. Aquí únicamente lo reemplazaron con una pequeña escena en la que él juega con Kurama. Este capítulo es bastante difícil de digerir si los personajes como Chouchou Akimichi no te agradan del todo. Lo cierto es que este personaje resulta ser uno de los favoritos de Masashi Kishimoto para contar sus historias. Es por eso que en el arco anterior que levantó tanta polémica es que fue escrito por el propio Kishimoto, porque él adora a ese personaje. Aún así,
es un capítulo lento, pero es un capítulo que verdaderamente es interesante, pero que hubiese sido más interesante si hubieran agregado elementos como lo de Asuma Sensei y el interludio con Shino Sensei, ya que son personajes clásicos que seguramente estaríamos dispuestos a ver. Una pena que estén cortando varias cosas de la novela, pero aún así este capítulo fue bastante fiel a lo que estaba dentro del libro, por lo que únicamente están haciendo recortes y no modificaciones. Por favor, suscríbete al canal, comparte el video, y de haber más como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el Hiraishin de Minato.